¿Qué tal? En este video vamos a estar creando bases de datos, visualizando nuestras bases de datos creadas y conectándonos o cambiando de diferentes bases de datos. Hasta el momento, intuyo que ya sabes cómo conectarte con tu PSQL Shell, sin importar si usas Linux, Windows o Mac. Yo voy a estar usando Linux en todo lo que va del curso o de este módulo. Pero estando en PSQL Shell, los comandos van a ser los mismos, no hay ninguna distinción. Voy a conectarme desde Linux. Para mí es muchísimo más fácil porque solamente tengo que poner PSQL, una D para indicar el nombre de la base de datos a la que me quiero conectar. Le pongo el nombre de la base de datos Postgres y con esto ingreso. Vean que tengo el mismo prompt de Postgres que teníamos en Windows y que pueden tener igual en Mac. Ahora, para que nosotros creemos una base de datos, vamos a necesitar utilizar el lenguaje SQL. ¿Qué es SQL? SQL significa Structure Query Language o un lenguaje de consultas estructurado. Vamos a ir aprendiendo más de él a través de lo que vayamos viendo esta semana, pero básicamente son las instrucciones o las consultas, peticiones que yo le puedo hacer a una base de datos y me va a ir respondiendo. Es importante entender igual que todas las palabras reservadas o todas las instrucciones de SQL las tenemos que escribir en mayúsculas. No porque sea case sensitive, sino porque por convención, para distinguir entre nuestras palabras y las palabras reservadas, se vea mucho mejor y sea mucho más entendible. Ahorita les voy a dar otras reglas que se utilizan, pero vamos a acostumbrarnos a que todas las instrucciones que aprendamos de SQL las vamos a escribir en mayúscula. Pueden funcionar perfectamente en minúsculas, pero puede saltar todo en minúscula a que leamos errores o a que no identifiquemos bien lo que estamos haciendo. Entonces, para crear una base de datos, vamos a utilizar la palabra create, en el cual estamos indicando que vamos a crear algo. Por consiguiente, tenemos que ponerle qué queremos crear. Le vamos a poner database y ya estamos diciendo que queremos crear una base de datos. Ahora, vamos a darle un nombre a esa base de datos, que es el tercer argumento o la tercera opción que tendría que poner, porque estoy diciendo voy a crear una base de datos y se va a llamar y le ponemos el nombre que deseemos. En este caso le voy a poner solamente database y vamos a ponerle guión bajo one. Esto es importante. ¿Por qué? Porque vamos a acostumbrarnos a que todo lo que escribamos nosotros va a estar en minúsculas y en snake case. ¿Qué es snake case? Bueno, si ustedes recuerdan, utilizaban un camel case en donde cada palabra nueva que se agregaba llevaba una mayúscula. En SQL, lo recomendado es que cada palabra nueva que se agregue vaya separada con un guión bajo, no con espacios, no con mayúsculas. Puede funcionar, pero hace más tedioso trabajar con SQL. Entonces, un guión bajo nos soluciona la vida como no tienen idea. Y ya por último, vamos a poner punto y coma. ¿Qué significa este punto y coma? Estamos cerrando la instrucción y SQL la va a poder interpretar de manera correcta. Si no pones punto y coma, vamos a poder tener problemas que mejor evitarlos. Así que instrucción, punto y coma, y al finalizarla presionamos Enter. SQL me responde que la base de datos se ha creado. Con esta respuesta nosotros podemos estar seguros de que la base de datos ya se creó. Pero puede suceder algo, y es que si tengo creadas demasiadas bases de datos y no recuerdo específicamente el nombre,
¿Cómo le hago yo para saber cuáles son las bases o todas las bases de datos que tengo creadas en mi servidor local, ¿no? En mi localhost? Bueno, esa instrucción no es de SQL, es una instrucción de la terminal o de la shell de Postgres. Y nosotros vamos a ponerle diagonal invertida y vamos a ponerle L, que significa quiero una lista de todas las bases de datos que tengo creadas aquí. A diferencia de SQL, las instrucciones de la terminal, de la shell de SQL, de Postgres, perdón, no llevan punto y coma. Hay que saber diferenciarlos. SQL termina con punto y coma. Instrucciones de la shell van así. Le doy Enter y puedo perfectamente visualizar que aquí está mi base de datos a la que nombré Database 1 o Database 1, ¿no? Ahora, también puedes ver quién es el propietario de la base de datos. No te preocupes, a ti te debe salir el nombre de Postgres, que es el usuario por defecto que se te creó cuando instalaste Postgres. Yo tengo mi propio usuario, así que me dice que el usuario Yanacus, que soy yo, fue quien creó la base de datos. No hay mayor relevancia en quién es el propietario ahorita. Tú vas a estar trabajando con el Postgres, yo con el mío, pero no hay ningún problema. Ahora, ya que puedes ver y que sabes cuáles son todas tus bases de datos, ¿cómo te puedes conectar a cada una de estas bases de datos que hay aquí? Esa pregunta es interesante. Antes de decírtelo, quiero que veas el prompt de la terminal. Este prompt de la terminal indica a la base de datos en la que estoy conectado o en la que estás conectado. Esto me dice que yo estoy ahorita en esta base de datos y que todas las operaciones que puede efectuar se van a aplicar a esta base de datos. Pero si yo quiero realizar cambios, consultas o alguna otra operación en mi nueva base de datos, lo que necesito es cambiarme a ella o conectarme a ella. Y eso lo hacemos con otra instrucción, con otro comando que es propio de PSQL Shell y que dice que es con diagonal invertida. Le voy a poner una C de connect o una C de change, de cambiar si así lo quieren ver. Y le voy a poner el nombre de la base de datos a la que me quiero cambiar o a la que me quiero conectar. Le doy enter y me responde, estás conectado a la base de datos Database 1. Y me dice el usuario con el que estoy conectado. Me imagino que te debe aparecer Postgres. Ahora, observemos esto. Aquí dice Postgres, que era la base de datos anterior a la que estaba conectado. Y aquí me dice Database 1, que es la base de datos a la que estoy conectado ahora. Es importante siempre distinguir en qué base de datos estoy conectado para que yo pueda realizar consultas, operaciones y no estarme confundiendo. Ya más adelante con más base de datos van a ver la importancia de esto, ¿no? Y básicamente esto sería todo. Me quiero cambiar a la base de datos que se llama Postgres. Me dice que me cambio a Postgres. Tengo una base de datos que se llama Yanacus. Y me dice que estoy conectado a Yanacus. Entonces, ya para concluir con este video y para resumir, voy a limpiar la terminal. Control L. Y acuérdense, para crear una base de datos le decimos create database, todo escrito en mayúscula porque son comandos de SQL. Le digo el nombre, le puedo poner new database. Este nombre es el que tú elijas. Yo voy a crear una nueva base de datos, le puse new database, punto y coma, importantísimo, y me dice que la base de datos ya se creó. Si quiero ver el listado de todas mis bases de datos, diagonal invertida L, y puedo ver todas mis bases de datos, incluida la que acabo de crear en este momento. Si yo quiero cambiarme a esta base de datos o conectarme a mi nueva base de datos, recuerden que es con diagonal invertida C, y le pongo new database. Enter, y ya me cambié de base de datos. Entonces, por este video solamente aprendimos a crear una base de datos, a obtener el listado de todas mis bases de datos y a cambiarme de base de datos o a conectarme a diferentes bases de datos. Nos vemos en el siguiente video donde vamos a aprender a crear
otras cositas.